Bienvenidos, bienvenidas sean ustedes a Economía de Frente, un espacio de análisis de la economía de Estados Unidos y de México en términos sencillos, accesibles y entendibles. Así es que con nosotros en esta ocasión Ernesto Farrell Santoscoy nos acompaña. Así es que sin más preámbulo, iniciamos. Mucho que comentar en materia económica, tanto de Estados Unidos como de México. Ernesto Farrell Santoscoy, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Gracias, pues mucho sorpresivo, muy sorpresivo el crecimiento de la economía de Estados Unidos, ¿verdad? Vaya que sí. El Departamento de Comercio publicó que su estimación oportuna del PIB al tercer trimestre es de 4.9% de crecimiento. Fíjense, la economía más grande del mundo creciendo prácticamente al 5%. Con todo y el incremento de tasas de interés tan agresivo y rápida. Rápido, la más rápida, la más violenta de la historia, Sí. alza de tasas. Esperamos estar viendo un escenario recesivo finales del año pasado, para este año, ¿no? Para estas fechas. ¿Y cuál? Con todo lo contrario, estamos viendo un crecimiento explosivo. Y pues esto, ¿por qué se está dando? Si le metemos lupa a ver qué es lo que está sucediendo adentro de la economía de Estados Unidos, es principalmente el consumo lo que está generando este crecimiento. El mercado interno, que es la parte más fuerte de la economía norteamericana, la que está muy robusta. ¿Por qué está robusta? Bueno, fíjate, otro indicador, la construcción residencial. Oye, las tasas hipotecarias han subido muchísimo, las tasas de créditos hipotecarios. Debería estar viendo una contracción en la inversión de construcción residencial. Pues no, también está subiendo 12,5% real anual. Entonces, pues es toda una contradicción las cifras contra la teoría en cuanto a la política monetaria, ¿no? Bueno, pues esto está poniendo en evidencia que la Reserva Federal lo que ha hecho hasta ahora es totalmente insuficiente para controlar la inflación. Digo, no todo el contenido del reporte del PIB es malo. Hay una parte buena que es que la inflación implícita dentro de todos los bienes y servicios calculados en el PIB, quitando los elementos más volátiles, bajó a 2.4% anual. Bueno, la meta es 2, ¿no? Nada más que si todavía le haces otra decisión, te quedas con la inflación que hay en servicios, esa está en 3.6, ¿no? No está todo tan bien en materia de inflación tampoco. Lo que se está viendo aquí al final de cuentas podríamos concluir en lo siguiente, que la economía de Estados Unidos sigue sobrecalentada, que sigue en pleno empleo. Y ahorita hablaremos de cómo se ve el empleo para el pasado mes de octubre. Que hay presiones de inflación tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta. Del lado de la oferta, fuera de Estados Unidos, hay que agregarle que Arabia Saudita y los países del OPEP Plus, incluyendo a Rusia, en total han recortado 3 millones de barriles diarios en la producción de petróleo, combinado con el embargo al petróleo iraní. Y entonces, esta falta de petróleo, pues, y con todo lo que está sucediendo en Medio Oriente, pues está haciendo subir el precio del petróleo, y por lo tanto de las gasolinas y del gas natural. Y todo esto es una presión de costos, ¿no? Luego, pues, diferentes fenómenos atmosféricos, pues también están generando impactos en los alimentos. Y pues también esto hace que
que los precios de los perecederos suban. Entonces, no está la victoria cantada todavía, pero en pocas palabras, la economía de Estados Unidos sigue con presiones inflacionarias fuertes hacia adelante, ¿no? Y esto pues, nos llevaría al otro tema, ¿no? A los siguientes temas. Oye, por lo pronto, a ver, además para que el público lo entienda, el Producto Interno Bruto al tercer trimestre 4.9%, pero vale la pena que esta es una metodología que es diferente a la que regularmente se utiliza para calcular el Producto Interno Bruto trimestral, semestral o anual en México. Si fuera bajo la metodología mexicana, ¿a qué ritmo estaría creciendo? Para poder comparar contra el crecimiento de la economía mexicana, porque ahora resulta que la economía de Estados Unidos está creciendo más que la economía de México, cosa que debería ser al revés. Sí. El 4.9 es, el 4.9 que acabo de decir es el resultado de multiplicar por 4 la cifra trimestral. Sí. La cifra trimestral es 1.2 trimestral. O sea, el cuarto trimestre contra el trimestre anterior, Creció 1.22. 1.22. Así es. Si quieres, digo, de una vez te doy el dato de México. Sí. Es 3.3 anual. 3.3 anual. Sí. O sea, comparando economías, sería 1.2 contra 3.3, ¿es correcto? Bueno, la cifra que se compara con este dato trimestral sería, lo estoy calculando, entre 4, es 0.85 de México contra 1.22 de Estados Unidos. O sea, está creciendo trimestralmente mucho más Estados Unidos que México. O sea, 0.22 trimestral contra 0.85 trimestral de México. Digamos, estas dos cifras sí son comparables. Esas sí son. Peras con peras. En teoría tendría que crecer más el país subdesarrollado o menos desarrollado. Sí, el país chiquito tendría que crecer mucho más, sobre todo si estás asociado, pegado, integrado a la economía de Estados Unidos. Si estás bajo las faldas de Estados Unidos, pues debería de aprovechar las migajas que van cayendo. México debería estar creciendo al doble, ¿no? Más o menos de lo que crece Estados Unidos, pero no es así. Quiere decir que algo estamos haciendo mal, ¿no? No estamos sabiendo aprovechar esa asociación que tenemos con la economía más grande del mundo. O sea, hay que recordar en nuestro auditorio que somos el socio comercial más importante de Estados Unidos, de la economía más grande del mundo. O sea, eso no es cosa menor, ¿no? Pero no lo estamos sabiendo aprovechar. Qué pena, ¿no? Sí. Pero bueno, seguimos con el análisis de este crecimiento. ¿Por qué se da ese crecimiento tan fuerte? Ya lo hemos platicado aquí. Es el gasto fiscal del gobierno de Estados Unidos, principalmente, lo que está generando ese crecimiento tan fuerte. A pesar de una política monetaria restrictiva. Tienes una política fiscal súper expansiva, electorera. El presidente Biden. Igual que en México. Lo que explica. Y lo mismo está sucediendo en México. Ese 3.3 que acabo de mencionar, pues, sí tiene un componente importante de gasto, inversión en infraestructura de gobierno. Más remesas, más otras cosas, ahorita platicaremos. Sí. ¿No? Pero sí. Ahora, tenemos este día la reunión del FED. Ahorita que estamos grabando el programa, todavía no sabemos cuál es la decisión de la FED, ¿no? ¿Cuál crees que sería lo más prudente a esperar? Sí, lo que deberíamos de ver después de estos datos de crecimiento del PIB al tercer trimestre y los datos de inflación, no nada más este que acaba de mencionar, que el dato implícito en el PIB, sino otros datos de inflación, otros índices de inflación que han estado subiendo, lo que deberíamos de ver es un incremento de 1/4 de punto en la Reserva Federal, en la tasa de referencia, la que se llama el objetivo de la tasa de fondos federales, que es la tasa a un día interbancaria.
Y también deberíamos estar viendo en el comunicado y en la conferencia de prensa del señor Jerome Powell, pues dejar abierta la puerta para un incremento posterior dependiendo de cómo vengan los datos. Aunque todo el mundo está esperando que haya cierta desaceleración en el cuarto trimestre, Sí. pues la verdad es que nos hemos estado equivocando todo. Han estado sorprendiendo los datos muy fuertes. Pero sí debemos de ver un incremento y una puerta abierta para un incremento adicional. Pero hay otro escenario. También puede darse que la Reserva Federal prolongue la pausa para hacer el incremento hasta diciembre, esperando que los datos mejor. ¿Por qué esa precaución, digamos, de no... Prudencia, sí. Esa prudencia o ese conservadurismo, que en mi opinión está equivocado. Sí. Pero ¿por qué podría darse? Bueno, porque hay muchos posibles muertos en el closet, ¿no? Si siguen subiendo las tasas. Muchos bancos, muchas empresas pudieran caer en default, pudieran quebrar ante los incrementos de tasas. Entonces, me puedes pegar severamente al empleo si se te pasa la mano. Ya hemos comentado aquí que la política monetaria es como manejar un automóvil con el parabrisas tapado y solo viendo el espejo retrovisor, ¿no? Así es la política monetaria. Sí. ¿Por qué? Porque solo te basas en los datos pasados que se publican, que es del pasado, pero no ves el futuro, te lo tienes que imaginar, ¿no? Sí, sí. Construyes el futuro a partir de los datos del pasado. El pasado te imaginas cómo va a ser el futuro, pero pues estás viendo en el espejo retrovisor, no estás viendo realmente si hay una piedra en el camino, si hay una bajada, si se acabó el camino. Si viene el barranco. Si viene el huracán. Qué barbaridad, ahorita ya hablaremos del huracán. O sea, sí, y eso sucede para todos los bancos centrales, es la misma, o sea. Sí, no nada más para la Reserva Federal, así es. Claro. Entonces, pues las dos cosas pueden pasar. Me inclino más porque suceda un incremento de un cuarto de punto para llevar la tasa de referencia de la Reserva Federal, tasa de fondos federales, al 5.75, que apenas sería un cuartito de punto arriba de lo que se considera ahora la tasa neutral. Y ya hemos comentado aquí, ¿no? Ese concepto teórico de aquella tasa que permite que la economía crezca sin presiones inflacionarias. Creemos que esa anda en donde está ahorita la tasa de la Reserva Federal antes de la decisión de hoy, 5.5. Nos faltó hablar del empleo en Estados Unidos. Sí, la agencia ADP está publicando esta semana que en octubre el sector privado de los Estados Unidos creó 130,000 puestos de trabajo. Es muy relevante, siempre es relevante el dato de empleo en Estados Unidos, sería el dato que mes a mes se da cada viernes primero de mes. Es el más importante en materia económica en todo el mundo. Y bueno, pues con todas las circunstancias que hemos estado hablando, es de particular relevancia qué va a suceder con el dato del empleo para el pasado mes de octubre. Si vuelve a sorprender un dato arriba de 300,000, bueno, ya sería el acabose, como sucedió en septiembre. Y esperaban también abajo de 200,000 puestos y salió en 336,000, ¿no? Eso fue en septiembre, que lo conocimos el primer viernes de octubre. Bueno, ahora, el primer viernes de noviembre, vamos a conocer la cifra de empleo a nivel nacional, tanto sector público como sector privado, que publica el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Pero por lo pronto la agencia ADP muestra que hay una moderación en la creación de puestos de trabajo a niveles de 130,000. Pero hay que, ojo, ¿no? Hay que enfatizar que esa cifra puede estar distorsionada por algunos factores. Por ejemplo, uno de ellos es la huelga que se dio en todo el sector automotriz, tanto en las plantas armadoras como en las de autopartes. Y que sigue, ¿no? Fíjate que ya concluyó. Ayer habrá sido. Hoy en la mañana había información de que primero fue Ford, que aceptó un incremento de 25%, pero luego Stellaris, o sea, lo que era Chrysler y General Motors también ya aceptaron un 25%.
Pero, pues, fue todo el mes prácticamente con huelga. Sí. No hubo producción. Entonces, pues esto pudo haber influido para que el empleo se detuviera, ¿no? Ese es un factor. Otro factor que pudo haber detenido el empleo es la guerra con Israel, que no sabe bien a bien si va a escalar y se va a convertir en la Tercera Guerra Mundial o simplemente es un manotazo de Israel en la franja de Gaza y pues hay, digamos, ataques, pero sobre todo a las bases de Hamas y no a la población, y ahí termina, en unos cuantos días más, pues el escenario sería distinto, pero por lo pronto esa incertidumbre también pudo haber generado menos puestos de trabajo. Entonces, ¿qué esperamos? Que el dato del viernes salga abajo de 200,000. Ojalá que sí, pero ese dato tendremos que tomarlo con reservas por estas circunstancias anómalas, pasajeras, que se están dando en el pasado mes de octubre. Bueno, ahora vamos con los asuntos de comportamiento económico en México. Bien, por un lado conocimos el IGAE de agosto. Ese IGAE de agosto está saliendo con un incremento del, si la memoria no falla, del 3.5%. ¿No? Con eso tenemos dos datos de crecimiento en el tercer trimestre de 3.5, tanto julio como agosto. Sí. Por dentro de las cifras de agosto se ve un crecimiento del campo del 2.7, abajo del 3.5, que es el promedio de la economía. Un crecimiento del 2.8 en el sector terciario, que es el grueso de la economía, los servicios, el comercio interior. Y un 5% en la manufactura, en la industria. La industria está compuesta principalmente por minería, construcción y manufactura. Entonces, al interior del mismo, minería está en negativo. La manufactura, ojo, también, sobre todo en la no automotriz, está en negativo, como se dio a conocer cuando se conoció la producción industrial de agosto. Pero lo que sí está creciendo es la construcción, sobre todo la construcción de obra pública y edificación, que están creciendo arriba del 30% anual. Y con todo eso, la industria crece 5%. Esto es las cifras de agosto. 3.5, igual que julio, 3.5% anual. ¿Qué sucedió para septiembre? Todavía no conocemos el dato, lo vamos a conocer el 24 de noviembre, pero el INEGI ya nos dio, a fines de octubre, su estimación preliminar de cuánto pudo haber crecido el PIB al tercer trimestre. Y pues nos dice que creció 3.3, como habíamos comentado, y ese 3.3 estaría compuesto por un crecimiento del mercado interno del campo de 5.3%, creciendo más que el 3.2% el campo que en el segundo trimestre, 5.3%, muy fuerte. Después, el sector industrial, 4.5% de crecimiento, y el sector terciario, los servicios, creciendo 2.5%. Este 4.5% por dentro trae cifras de crecimiento muy fuertes de la construcción de obra pública del gobierno federal y la construcción de edificación de plantas industriales y de parques industriales. Es la actividad que tiene que ver de inversión con la expectativa del nearshoring. Entonces, se da un crecimiento del 3.3% en el tercer trimestre. ¿Cómo pudiera revisarse esta cifra cuando el 24 de noviembre se dé a conocer el IGAE de septiembre y ya se tengan más datos? Bueno, en base a nuestro indicador, el IBAM, que es el más oportuno de los tres con los que contamos, no el más oportuno, perdón, el más certero, vemos que probablemente el crecimiento de la economía en septiembre sea de alrededor del 3%. Y que por lo tanto el crecimiento del tercer trimestre sea 3.3, tal y como lo está señalando el INEGI en su estimación preliminar. Así crecimiento,
ahora sí coincide. Es un buen nivel, Sigue buen siendo nivel de un buen crecimiento. crecimiento, aunque se denota cierta desaceleración en septiembre, pero mira, por dentro hay unos datos muy buenos en septiembre. Por ejemplo, la producción industrial, automotriz sí siguió creciendo fuerte, casi al 20%, pero precisamente porque las plantas americanas estaban paradas. Entonces, pues le pidieron más producto al mercado norteamericano, las matrices, ¿no? Sí. Más producto terminado a las armadoras instaladas aquí. Luego, tenemos el otro dato, el de ventas de las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD. En agosto se tuvo una contracción del 0.7, perdón, del 1.4% en términos reales en las ventas de las cadenas comerciales en agosto, dando la inflación, bajo el mismo piso de ventas. Las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD. Y en septiembre tuvimos una recuperación de 0.7% positivo real anual, pero bueno, es positivo, ¿no? Entonces, una mejoría en el mercado interno. Y esta aceleración, digamos, al final de la economía, pues, igual que la de Estados Unidos, tiene que ver con un gasto fiscal muy fuerte. Y con remesas también, ¿no? Que siguen llegando cantidades muy importantes de remesas. Y eso es lo que fundamentalmente se espera. En el futuro, ¿ves perspectivas de una desaceleración derivado de la desaceleración que podría estarse esperando en algún momento de la economía estadounidense? Sí, pero vemos una desaceleración muy gradual porque el presidente Biden está gastando a todo lo que da y las elecciones allá son hasta noviembre del año pasado, el año entrante. Sí. Y entonces, por lo menos, el ejercicio fiscal termina en septiembre. Por lo menos hasta septiembre va a ser un gasto fiscal enorme. Bien. Y entonces eso tiene que jalar a la economía mexicana, ¿no? O sea, ¿puede no haber recesión en Estados la Unidos? recesión nosotros lo estamos focalizando cuando termine la pachanga, ¿no? Cuando todo el mundo esté recogiendo su ropa interior y se vayan. En el 2025, ¿no? O sea, ya planteas para el 2025. Para el 2025. La hemos estado recorriendo, la veíamos originalmente El año pasado. Sí. A finales del año pasado pensamos que ya no la elección este año. No, para nada, nos equivocamos. La política fiscal de Biden, fuertísima, mucho más fuerte de lo que habíamos previsto. Y entonces, pues estuvimos difiriendo el escenario de recesión para el 24. No, hombre, lo que estamos viendo de gasto fiscal hace poco probable que luego se caiga una recesión en el 24. Pero cuando se deje de gastar, se vea la cruda realidad sí. en Estados Unidos, pues tendrá una recesión. Y en México, primer año de gobierno, pues teniendo que hacer un ajuste fiscal fuerte por endeudamiento que se deja, pensando en una reforma fiscal que también tendrá que ser forzosa. Todo eso, más la economía de Estados Unidos de capa caída, también nos puede llevar a una recesión. Ok. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Por lo pronto hay mucho material, mucha carnita que platicar. Ya no hicimos referencia al plan del gobierno federal para recuperar Acapulco. Si ustedes están interesados en este tema, valdría la pena comentar ya críticamente o analíticamente este documento que empieza a incorporar 61,312 millones de pesos, 61,312.7 miles de millones de pesos o millones de pesos. A ver, otra vez. Perdónenme. 61,312 millones de pesos para la recuperación de Acapulco. Eso no va a solucionar el asunto. Ya se está hablando de 20,000 millones de dólares, la recuperación de Acapulco y contando, porque son las primeras estimaciones. Ya de eso hablaremos posteriormente. Por lo pronto, muchas gracias, Ernesto. Una vergüenza la propuesta de gobierno y la suspensión de impuestos, el diferimiento de impuestos por 3 meses. O sea, no tienen no tienen la iniciativa, no tienen conocimiento de lo que podría hacerse con los recursos que hay en México para poder hacer la recuperación de Acapulco mucho más rápida y contundente. Bueno, ya la analizaremos la semana. Sí. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Como siempre, compartir contigo los micrófonos seguirá siendo siempre un
Un gusto, un privilegio. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Lo mismo digo yo. Gracias. Estén muy bien a todos. Gracias. Amigos, pues hasta aquí Economía de Frente, con mucho gusto. La próxima semana tendremos la posibilidad de estar nuevamente con ustedes haciendo un análisis de la economía estadounidense y mexicana correspondiente. Gracias, hasta la próxima semana.